Buenas tardes, ingeniero. Voy a dar a conocer acerca de la historia de la microbiología. Mi nombre es Diana Vargas, soy de tercero biología A. Primeramente voy a partir de una introducción en la cual daré a conocer acerca de la microbiología, que es la ciencia que se encarga netamente del estudio y el análisis de los microorganismos, en la cuales son microorganismos de seres vivos diminutos que no son visibles al ojo humano, la cual siempre se va a necesitar de un microscopio. ¿De dónde proviene la microbiología? ¿De dónde proviene la microbiología? La microbiología proviene de micros, que significa pequeño, bios, que significa vida, logia, que significa tratado. Y de igual manera a la microbiología se conoce como microbios. En sí, la microbiología se dedica al organismo no visibles, las cuales pueden ser visualizados microscópicamente. Esto pueden estar constituido por una sola célula unicelular, así como un pequeño agregado de celulares que están formados por células equitativamente. La microbiología tradicional, esta se ocupa específicamente de los microorganismos patógenos, entre las bacterias, los virus, los hongos. En cambio, los microorganismos parasitológica, esta dice que se encarga la categoría de la biología. La bacteriología, esta estudia los procariontes, las cuales son las bacterias y las arqueas. La micología, esta es, en cambio, es el estudio de los hongos, y la virología es un agente sumamente infeccioso que son 100 veces más pequeños que una célula, que siempre se va a necesitar se va a necesitar de un microscopio. La microbiología como ciencia. La microbiología como ciencia, esta existió aproximadamente desde la segunda mitad del siglo XIX. Durante ese siglo, la investigación entomó en la siguiente pregunta, que favorecía el desarrollo, en la cual se preguntaba la existencia de la generación espontánea, donde nos dicen que la generación espontánea es una de las más antiguas hipótesis obsoleta de origen de vida, que sostenía ciertas formas de vida, ya sea animal o vegetal, las cuales surgían de manera espontánea a partir de la materia orgánica, ya sea inorgánica, de una combinación de estas. Otra de las preguntas son: ¿cuáles son las causas de estas enfermedades patógenas? En esta pregunta, las causas serían las bacterias, la cual estos son organismos unicelulares que son responsables de las enfermedades como la faringitis, estreptococcica, enfermedades infecciosas de urinario o tuberculosis. Mientras que los virus es otra de las causas, que incluso son más pequeñas que las bacterias, las cuales son virus que causan una multitud de enfermedades que van desde el resfriado común hasta el SIDA, como por ejemplo los hongos y los parásitos. Importancia de la microbiología. Porque es importante, nos dicen que esta se fundamenta en las repercusiones en varios aspectos de vida cotidiana, ya sea que se limitan en forma excluyente a las ciencias de la vida, en la cual nos dicen que es una ciencia de la salud microbiológica,
que es una especialidad en la cual se ha logrado el diagnóstico de las potenciales causas infecciosas de diversos. En esto se reconoce las infecciones que son provocadas por las bacterias y los virus y los hongos. También, por el contrario, el conocimiento de las formas de vida, también esa es otra de las importancias que genera un impacto en áreas como la industria, en los recursos energéticos y en la administración. Los recursos en la administración pública, si bien se postula otro postulado sería desde la existencia de los microorganismos, que fue sin duda de Louis Pasteur, quien se encargó de la síntesis del concepto actuales de la microbiología, en la cual estaba hecho por la tierra de las ideas de la generación espontánea, que ponían hasta la importancia real de la ciencia. En la microbiología tenemos importancia de la tenemos en la microbiología también tenemos aspectos beneficiosos, que en los cuales nos dicen que el aspecto está aplicado y en la incidencia económica social de los microorganismos, la cual son la producción de la multitud de productos industriales, como podemos encontrar aspectos beneficiosos en bebidas alcohólicas, en las fermentaciones microbianas como el vino, la cerveza, el pan, las verduras fermentadas. También en la producción de multitud de productos industriales también se podría encontrar otros aspectos beneficiosos, los cuales podrían ser los alcoholes, el ácido orgánico, los antibióticos, las enzimas, los polímeros. De igual manera en la microbiología tenemos aspectos perjudiciales, las cuales son enfermedades microbianas que han sido causa grandes de males en el mundo. Basta recordar que hubo una peste en Europa, en la peste negra, que causó casi la tercera parte de una población que se murió. Esto surgió a mediados del siglo XIV. También nos dicen que en esa época se descubrieron en América las exploraciones que han conllevado al interno de transiego de la desaparición de una buena parte de la población indígena. Dice que en esta época, con esta peste, produjo una gran cantidad de pérdida de una población indígena, a donde no pudieron defenderse, ya que no tenían defensas suficientes. Aquí hubo también la peste de la viruela en Europa, y también optaron otra enfermedad, la cual solía ser esta enfermedad patógena, que es la sífilis. Esto produjo en Europa a mediados del siglo XIV. También tenemos un científico que fue Robert Hooke, la cual observó una muestra de corcho bajo el microscopio. Robert Hooke fue un científico inglés, la cual él se consideraba un científico experimental más importante de la historia de la ciencia, polemista, incansable, con un genio creativo de primer orden. ¿Quién fue Robert Hooke y qué hizo? Se preguntarán muchos de ustedes, ¿no? Robert Hooke descubrió la quinta estrella del trapecio en la constelación del Oriundo. Fue además el primer en sugerir que el Júpiter giraba alrededor de su eje. ¿Qué fue lo que planteó Hooke sobre la célula? Esta historia de la célula, Robert Hooke en el año de 1665 observó con un microscopio un delgado corte de corcho. Hooke notó que este material era poroso. También en el año de 1838 él perfeccionó
Después del perfeccionamiento de los microscopios, el biólogo alemán mencionó Robert Hooke, Matthias Jacob. Él afirmó que los organismos vivos están constituidos por células. La historia de Anton van Leeuwenhoek. Él fue considerado el descubridor del mundo microbiano. Este nació el 24 de octubre del 1632. A este se le conocía como el padre de la microbiología. Además, fue él el primer personaje en observar y descubrir con un microscopio. El primero en realizar la observación, el descubrimiento con el microscopio, la microbiana. ¿Qué fue lo que descubrió? Todos se preguntarán qué fue lo que descubrió Anton Leeuwenhoek. Él fue pionero en el descubrimiento de los glóbulos rojos, además los espermatozoides, las bacterias y los ciclos vitales de los insectos. También confirmó el desarrollo del descubrimiento de la red capilares italiano de Marcello Malpighi. Además, este personaje fue un comerciante holandés que a finales del siglo XVIII descubrió la vida microscópica sin estudios universitarios. Leeuwenhoek fue el primero en ver a animales unicelulares, como les mencionaba, y este personaje, Anton, fue el primero en descubrir los animales unicelulares, las bacterias, los glóbulos rojos y los espermatozoides. Francesco Redi es otro de los personajes. Redi fue un médico naturista, fisiológico, literario italiano, la cual demostró que los insectos no nacen por generación espontánea, por lo que se considera el fundador de la hemitología, que realizó un estudio acerca de... Él realizó un experimento en la cual él colocó pedazos de carne en frascos abiertos y cerrados y observó que solo aparecían gusanos. Él realizó este experimento, cogió 3 recipientes en la cual puso carne, o en el primer recipiente puso la carne en el intemperie, la segunda tapó con un corcho y la tercera tapó con un trapo, en la cual él pudo observar que en el primer frasco produjo larvas de moscas y en el segundo y tercero lo que produjo fue la carne llegó a descomponerse, es decir, huelía mal, a podrirse. Es por eso que él demostró que los insectos no nacen por generación espontánea. En cambio, Robert Koch fue el iniciador de la bacteriología médica moderna. Estudió botánica, física y matemática. Este personaje es un médico microbiológico alemán. Se hizo famoso por descubrir el bacilo de la tuberculosis en 1882. Presentó su hallazgo el 24 de marzo de 1882 a la Sociedad Fisiológica de Berlín. Además, este personaje, Robert Koch, realizó un experimento donde demostró lo siguiente. Demostró que al inyectar una pequeña cantidad de sangre de un ratón enfermo en un sano, al último aparecía carbunco, que esto era una enfermedad. Tomando sangre del segundo animal, inyectando en la otra, obtenía nuevamente el mismo síntoma de la enfermedad. Luego de repetir muchas veces, él demostró que incluso después de la transferencia de cultivo, la bacteria podía causar enfermedades cuando se reinoculaba a un animal sano.
Muchos de ustedes se preguntarán cuáles eran los postulados de Robert Koch. Los postulados fueron los agentes patógenos que deben estar presentes en los animales enfermos y ausentes en los sanos. Otro de los postulados fue que el agente debe ser cultivado en un cultivo ascénico que pudo ser aislado del cuerpo del animal, y el agente aislado en un cultivo ascénico que debe provocar la enfermedad en un animal. El cuarto postulado es que el agente debe ser aislado de nuevo de unas lesiones producidas en los animales de experimentación. Esos fueron los postulados de Robert Koch. En las ramas de la microbiología se distribuye en distintos tipos de ramas. En la bacteriología, la cual es la rama de la microbiología que se centra en el estudio de la anatomía fisiológica, reproducción original de diversidad de las bacterias. La virología, en cambio, esta se encarga, es la rama de igual manera de la microbiología que estudia la naturaleza de los virus. Unas entidades todavía hay debates sobre sin considerar de los seres vivos, que actúan siempre como parásitos. Otro de las ramas de la microbiología es la micología, la cual se centra en el estudio de los hongos y es una de las formas de vida más diversas de la Tierra y con mayor aplicaciones en la industria, desde su producción de cerveza, quesos, hasta la obtención de antibióticos. También hay otro que es la parasitología, que de igual manera es la rama de la microbiología que estudia la naturaleza de los parásitos. Y la biología celular, que es la rama que estudia las células en sí, tanto como bacterias, hongos, parásitos, como de humanos. La genética microbiana, en cambio, esta genética microbiana estudia todo lo que se refiere a los microorganismos, material genético, desde su reproducción, mutación, que puede sufrir mecanismos para reparar daños del ADN, hasta manipular sus genes a nivel industrial. La biología molecular de procariotas. Esta, en cambio, por su parte, estudia un funcionamiento a nivel fisiológico de las células procariotas. La diversidad microbiana, en cambio, esta se centra en analizar el número de especies de distintos microorganismos que hay en la Tierra. También estudia la ficología, que estas son las ramas que se encargan de los microalgas, la inmunología, que se ocupa del sistema humanitario. También estudia la micropaleontología, que es la rama que estudia los fósiles, los protozoología, que estudia los trozos de los protistas que se inició en el siglo. En el siglo XVII. Es todo en cuanto puedo dar a conocer acerca de la historia de la microbiología.